Hoy en día la mayoría de creyentes de la religión católica profesan que solo existe un Dios, el suyo. Sin embargo, al leer y estudiar las crónicas del siglo XVI y XVII, queda claro que la postura era diferente. Los otros dioses sí existían, solo que eran manifestaciones del demonio, del que los cronistas expresaron con temor. De ese modo, la evangelización de las colonias fue una de las prioridades que tuvieron los españoles y el proceso duró muchas décadas. A la larga, su consolidación estaría muy cargada de sincretismo, y esta es una manera en la que el culto de las huacas halló cierta supervivencia. La evangelización y la extirpación de idolatrías fue la principal causa de la desaparición de las prácticas religiosas prehispánicas. No obstante, significó también su preservación histórica como objeto de estudio. Mucho de lo que sabemos de la religión inca lo debemos gracias a los documentos de extirpación de idolatrías que reportan estas actividades o que brindan instrucciones para los juicios por prácticas de idolatría. Otra fuente muy importante es el conjunto de crónicas, algunas de las cuales recabaron mitos andinos de diversas partes del Tahuantinsuyo, así como nombres de huacas, sus historias o incluso el detalle de su culto. Dentro de las acepciones y los significados de la palabra huaca también existe el significado de ídolo. Entonces, normalmente esos ídolos habían venido, alumbrados al mundo con un cierto tipo de ropa. Y esa ropa la gente usaba, o sea, la huaca era un símbolo de identidad del pueblo de donde había nacido, porque la huaca, cómo se vestía el pueblo. Obviamente en los Andes antiguos, en toda la cordillera de los Andes, habían diferentes tipos de huacas, entonces cada huaca tenía un vestido y en cada vestido había un código de identidad que ayudaba a la persona del pueblo a identificarse. Si la huaca tenía ropa de color rojo, la gente se vestía con ropas rojas. Si la huaca tenía adorno de plumas en la cabeza, la gente también cogía algún símbolo idéntico prácticamente al de la huaca. Esto lo dicen muchos cronistas, inclusive Betanzos, lo habla el propio Cieza de León, cuando dice que la gente y el Inca había ordenado a que la gente se vistiese como se vistiesen sus huacas o su pueblo. Y esto viene a raíz de la organización que hay en el Tahuantinsuyo a la hora de poder hacer los censos tranquilamente bajo los códigos de identidad de cada pueblo. De hecho, hay algunas crónicas cuyo principal contenido consta de ello, como por ejemplo el manuscrito de Guadalochirí de Francisco de Ávila o Fábulas y ritos de los incas de Cristóbal de Molina, llamado el Cusqueño. Muchas crónicas narran aspectos de las religiones andinas con un tono juicioso y lleno de adjetivos con cargas negativas para la mentalidad de un cristiano de esa época. Las crónicas mencionan mucho al sol y a Huiracocha como deidades principales, pero sus puntos de vista son tan diversos como seguramente lo fueron también sus fuentes o sus modos particulares de fervor local. No siempre coinciden en designar al creador del universo. En su obra, El dios creador andino, Franklin Pease llama la atención que los cronistas asentados en Cusco transmiten que para los incas el creador del mundo era Huiracocha, excepto para Garcilaso de la Vega. Esta figura era tan extendida en buena parte de los Andes que probablemente su culto, tan arraigado y tan extendido, se haya implantado desde los tiempos de Huari y Tiahuanaco. Una iconografía muy extendida en textiles, ceramios y arquitectura de estas dos civilizaciones y otras como Chavín y Nazca es aquella figura que ahora conocemos como Dios de los Báculos. Se ha postulado que esa figura representaría a Huiracocha, aunque Krzysztof Makowski postula que se trata de una convención cultural de representación de cierto tipo de deidad, pero no necesariamente de la misma divinidad. Hay quienes creen que esta imagen sería en realidad la personificación del sol, más que de Huiracocha, o también de grandes señores que lo representaban. Entender la coexistencia de ambos es algo muy difícil de lograr. Los autores tienen diversas posturas. Algunos han sugerido que Huiracocha y el sol serían aspectos de la misma divinidad. No obstante, sabemos que los incas tenían diferentes figuras o representaciones para ellos con diferentes nombres.
Uno de los episodios que más entremezcla el mérito de ambos es la aparición de aquel ser que profetizó a Pachacútec su victoria contra los chancas. Según Cristóbal de Molina y Bernabé Cobo, esta divinidad fue el sol. Sin embargo, según Juan de Betanzos, fue el mismo Huiracocha. Tomando en cuenta que Pachacútec fortaleció el culto solar en su gobierno, cobra sentido, como dice Franklin Pease, que la figura que se apareció haya sido el sol y que en su honor se le haya dado mayor protagonismo en la religión andina. Pero también hay que recordar que hay un episodio conocido en el que Pachacútec también cuestiona la posibilidad de que el sol sea el creador y concluye que debe ser más bien un enviado del Pachayachachic, que no es otro más que Huiracocha, a quien considera el creador definitivo. Cronistas como Pedro Pizarro, que tiene un buen gusto para escribir las cosas y es más imparcial que otros cronistas de la conquista, nos cuenta que el sol era un hombre pequeño y que poseía una cusma, o sea, una túnica que va casi hasta los pies, roja con un montón de flecos dispares del mismo color. Pero luego también nos cuentan Betanzos que al narrar la historia de la aparición del sol a Pachacútec, lo describe también parecido, solo que con la diferencia de que esta vez un puma lo abrazaba completamente ataviado al propio sol y otro puma salía de dentro de la huara. Él también poseía unas orejeras grandes como poseían antiguamente los incas. Esto confirma a que la huaca de alguna manera dicta los parámetros y dicta la forma de identidad y vestir de cada pueblo. Y esto se ve revelado en donde, cuando Cristóbal de Molina nos cuenta cómo era el último traje de la finalización del Huarachico. O sea, el Huarachico ustedes saben que era la consagración de la nueva élite guerrera, ¿no?, de los incas, quienes sí se volvían incas, ya sea por privilegio o ya sea de sangre, pero que se volvían incas. Y estos jóvenes que se volvían incas en el Cerro Guanacauri, en la huaca de origen de la fundación del Cusco, se vestían con una túnica larga, roja, con los mismos flecos rojos, el puma en la cabeza abrazado y un montón de orejeras en dorado. Eso corrobora que realmente la huaca era símbolo de identidad religioso, económico y social de los pueblos de los Andes. El culto solar parece haber estado ligado al poder político inca, de modo que se fortaleció conforme se consolidaba el Tahuantinsuyo, y parece haberse apagado tan pronto cayó la hegemonía de los incas en 1532. Por otro lado, el culto a las otras huacas perduró más tiempo y estaba muy vigente muchas décadas después de la captura de Atahualpa en Cajamarca. De hecho, en la década de 1560, los españoles informaron del surgimiento del Taquioncoy, un movimiento andino que pretendía volver al culto de las huacas y contrarrestar el avance del cristianismo dentro de sus naciones. Las huacas fueron un elemento central en las religiones andinas, incluyendo la de los incas. Su significado ha sido traducido muchas veces como deidad, pero mucho más exacto sería oráculo, y ello lo sustenta muy bien Marco Curatola en su excelente publicación La voz de las huacas. A lo largo de las crónicas y de los primeros vocabularios tempranos de la lengua quechua y la lengua aymara se han brindado varios significados. En 1853, el lingüista suizo Johann Schudi recopiló hasta 9 acepciones de la palabra huaca. Toda representación de la divinidad misma, todo templo o lugar en el que habitan espíritus, todo objeto sagrado en el que la divinidad reside, tumbas y lugares de sepultura, toda manifestación de belleza o de fealdad extraordinaria cuyo origen tiene que ser buscada afuera del orden natural de las cosas, las grandes fuentes que brotan entre las rocas, pequeñas piedras de varios colores halladas en los arroyos o en las orillas del mar, los peñascos, escarpados y las altas montañas o cordilleras. En 1995, el lingüista Rodolfo Cerrón Palomino indicó 5 definiciones principales: divinidad gentílica, santuario natural, como lo pueden ser peñas, piedras grandes o árboles muy particulares, santuarios edificados como templos o incluso algunos rincones de las casas, ofrendas, lo excelso o lo horripilante. Por otro lado, en 1977, Dubiols resumió los múltiples conceptos de huaca en su relación como lugar con lo sagrado, su culto y las ofrendas. Ciertamente, el concepto tiene un amplio alcance,
Ya lo decía el sacerdote y cronista Bernabé Cobo en su obra Historia del Nuevo Mundo. Eran los indios del Perú tan grandes idólatras que adoraban por dioses casi cuantas especies hay de criaturas. Dentro de las muchas páginas que dedica a la explicación de la religión inca, se destaca aquella en la que afirma que los incas eran la nación más dada a la religión que debe haber en todo el mundo. Evidentemente las huacas tenían categorías y algunas eran más importantes que otras. Por ello, Bernabé Cobo señaló que la religión andina tenía una estructura equivalente al panteón de los antiguos romanos. Sin duda, las huacas estaban presentes a lo largo de todo el territorio inca, mucho antes de su expansión. Un claro ejemplo es el culto a Pachacámac, quizás la huaca más importante de toda la costa y cuyo culto milenario data de varios siglos antes de la llegada de los incas, por allá en el horizonte intermedio. Otra huaca muy importante fue la de Catequil, que era antiguamente resguardada por los Cajamarca hasta la llegada de los incas. También tenemos a Pariacaca, ubicado en la Sierra de Lima, y a Apurímac, ubicado en el actual departamento de Bancay. Como se ha mencionado antes, bajo la definición de huaca cabían muchos otros tipos. Los 4 ejemplos que se han enunciado son algunas de las principales huacas del Tahuantinsuyo y en ese caso se acogen a la definición que corresponde a los ídolos en sí o a los templos construidos para ellos. Pero existen otras huacas muy importantes que encajan en la acepción referida a santuarios naturales como el río Rímac o Guanacauri. Es presumible que un malqui o momia de soberano inca haya sido una huaca una vez que el ser vivo fallecía. También sabemos que ciertas naciones tenían por huacas a algunos árboles antiguos o de particulares formas, y así un largo etcétera. Hoy en día, muchos templos católicos, especialmente erigidos en lugares un poco alejados de las ciudades, fueron huacas o templos en su momento. Un ejemplo de ello es el lugar en donde se peregrina en la festividad del Señor de Coyoriti, en Cusco, lugar que podemos presumir era antes una huaca santuario natural. Otro ejemplo principal correspondía al mismísimo Coricancha. Allí se albergaba huacas ídolos muy importantes, como por ejemplo el ídolo solar llamado Punchao, la figura de Huiracocha o la figura del trueno llamada Illapa. Lo que antes era el Coricancha es hoy en día un templo católico de la Orden de Santo Domingo. Bartolomé Álvarez fue doctrinero autor del memorial de 1588, titulado De las costumbres y conversión de los indios del Perú, dirigido al rey de España Felipe II. Allí se explicó que cuando en algún lugar del Tahuantinsuyo se hallaba una huaca, ésta debía trasladarse al Cusco, siempre y cuando sea móvil, para ser interrogada por el Inca, quien verificaba si era capaz de responder. Solo si la huaca pasaba esta prueba, era considerada como auténtica y se le devolvía a su lugar de origen, además de ser retribuida con ofrendas y beneficios institucionales. Las huacas debían ser capaces de responder a las preguntas y plegarias del Inca o de los sacerdotes de una u otra forma, y esa era una característica esencial que las validaba como tales. Las huacas debían tener voz. ¿Por qué era importante hacer todo ese tipo de pruebas a las huacas? Primero el de hacerla hablar, de realmente creer si es que ella tenía poderes mágicos y sobrenaturales. Cuando una huaca realmente era consagrada y se confirmaba su poder, esta huaca pasaba ya al panteón socioeconómico de la capital cusqueña, porque el Inca se sentía con el deber de cuidarla desde el Cusco, a través de tributos, a través de ofrecimiento de ganado, inclusive talleres de confección de ropa solamente para ella. Porque sabemos que cada huaca también tenía su propio conjunto, grupo de gente encargada de alimentarla, encargada de vestirla y encargada de hacerle sacrificios y rendirle culto. Entonces era muy importante para el pueblo que la huaca se consagre, porque de alguna manera iban a recibir beneficios de la capital. Obviamente, por otro lado, también existía el temor a que la huaca exigiese demasiado de la gente y pueda llegar a estresar a los propios pobladores con tanto sacrificio que a veces pedía, ¿no?, a través del Huillac Huaca, que era el encargado de saber todo lo que la huaca necesitaba. Este encargado no solamente era hombre, también podía ser mujer. Recordemos que el papel de la mujer era
prácticamente equivalente al del hombre en muchos ámbitos. Pero a lo que voy es que era muy importante corroborar si la huaca realmente hablaba, porque si no hablaba era descartada y el pueblo podía pasar a ser un pueblo de alguna manera mentiroso. Pero cuando se confirmaba, realmente el Inca le ofrecía vestidos, le ofrecía aglias para que confeccionen sus ropas, le ofrecía inclusive un templo y muchos regalos, muchos emblemas para que la huaca esté tranquila. Porque el temor de los incas era que si la huaca no estuviese tranquila, podía cobrárselas con algún castigo. Y sí, las huacas podían castigar a los seres humanos y también seres humanos sobrenaturales como el Inca u otras personas con poderes divinos también las podían castigar. ¿No? En el mundo andino el castigo entre huacas y seres humanos era algo común y normal. Esto se ve inclusive actualmente en pueblos donde castigan a los santos cuando los santos no hacen llover o no traen las cosechas que ellos le habían pedido. Entonces el papel de la huaca en el nivel socioeconómico es de suma importancia, porque de alguna manera era la que levantaba el nivel social y económico de los pueblos. En las crónicas de Pedro Pizarro y Bernabé Cobo existe un pasaje en el que se narra cómo durante la rebelión de Manco Inca, el español Francisco Martín fue hecho prisionero de guerra de los incas. Durante su cautiverio fue conducido a la huaca de Apurímac y él oyó con sus propios oídos cómo la huaca respondía a las plegarias de Manco Inca, quien le llegó a decir: «Mira cómo me habla mi Dios». Ya en los documentos de extirpación de idolatrías hay testimonios de cómo otros europeos afirman haber oído la voz de las huacas. Uno de ellos fue el episodio ocurrido en el pueblo de Chupamarcu, en Huancavelica, descrito en la relación anual de la Compañía de Jesús, donde debían reportar los logros e incidencias ocurridas en su acción evangelizadora en 1613. Allí se relata la confiscación de Apu Huamanilla, una piedra de figura muy fea, a la que los locales le tenían gran veneración. El misionero hizo llevar la piedra a su aposento y mandó a llamar a la sacerdotisa de la huaca para el interrogatorio. Cuenta el documento que al entrar la sacerdotisa a la habitación, el visitador oyó atónito cómo la piedra emitía una voz que decía: «Hamuy sumagnusta», que en quechua es «bienvenida, hermosa princesa», dejando así atónito y casi desfallecido al clérigo. Uno de los principales obstáculos para la evangelización católica fue la incapacidad de sus símbolos religiosos para poder dar respuesta a las plegarias. Según Tito Cusi Yupanqui, su padre Manco Inca advertía en un discurso que los españoles iban a pretender hacerles adorar a paños pintados como si fueran huacas. Si los retratos religiosos de las iglesias eran incapaces de responder con voz propia, queda entonces la duda: ¿cómo es que respondían las huacas a los sacerdotes incas? ¿Cuál era la voz de las huacas que no tenían las cruces o imágenes cristianas? Marco Curatola precisamente se ocupa de esto en una parte de su publicación, La voz de las huacas. En resumen, tras un análisis de crónicas, de otros documentos y registros de extirpación de idolatrías, se tiene claro que eran los propios sonidos de la naturaleza. Así, las huacas del tipo santuario natural emitían sus propios sonidos. Por ejemplo, en las investigaciones de campo del antropólogo Frank Salomón se recogió el testimonio de un campesino que vivía cerca del nevado que identificaba a Pariacaca. Cuando le preguntó quién es Pariacaca, el hombre respondió que Pariacaca es el sonido que el agua hace en el torrente en invierno, y que mediante ese sonido las personas pueden decir si va a ser un año bueno para la cosecha. Otro lugareño añadió que el sonido que producen los casquetes de hielo del nevado al caer a la laguna genera un temblor ligero y un tremendo ruido, que son también una manera en el que la huaca se manifiesta. Existían otras huacas cuya voz debía ser inducida de alguna manera, y de ellas también hay descripciones en las crónicas y reportes de extirpación de idolatrías. Uno de los casos lo expone el italiano Mauricio Nerre, que cita a Marco Curatola en su obra. Se trata de una huaca dual de 1662 ubicada en el actual departamento peruano de Ancash. La huaca consistía en dos. Una de ellas se llamaba Llanca Anaco y la otra era Coyahuarmi. La primera consistía en un cántaro grande de color negro que estaba recubierto en piel de llama. La segunda consistía en un cántaro más pequeño y con la forma de una mujer que estaba con vestimenta femenina en miniatura. Ambas huacas
eran llevadas en solemnes procesiones con danzas a una fuente cercana llamada Rimaipukio, que en quechua significa manantial que habla. Allí, los devotos les rendían culto y entregaban ofrendas hasta que el flujo del agua llegue a la boca de los cántaros y que por el eco de su forma genere el sonido tan particular al que los lugareños denominan precisamente la voz de la huaca. Apu Kuntiksi Viracocha Pachayachachik fue el gran organizador del mundo, quien organizó al sol y a los seres humanos en la tierra. Al mismo tiempo, según el manuscrito de Huarochirí, cuentan que él fue quien les enseñó a tejer a los tejedores, valga la redundancia, y él fue quien tejió el universo. Entonces, el universo y el planeta era visto, o la tierra era vista como un gran tejido hecha por Apu Kuntiksi Viracocha Pachayachachik. De ese tejido se origina el tejido Kumbi, que antiguamente era llamado Kumpi, según Cerrón Palomino. Este término Kum proviene del Pukina, coincide también inclusive con el término del propio organizador del mundo, Apu Kuntiksi Viracocha Pachayachachik. El término Pi es un locativo del quechua, que es lugar, de donde viene. Entonces, estamos ante una posibilidad o una probabilidad de que Kumpi sea de Kum, un tejido digno de Kum, un tejido solamente sagrado. Es por eso que este tejido Kumpi era usado solamente por las huacas, por la élite nuclear incaica y por gente beneficiada por el propio gobierno incaico. Este tejido tan importante también tiene muchas historias religiosas y mágicas, porque se dice que dentro del tejido habían espíritus que cuidaban y lo conformaban y componían la estructura del tejido. ¿Por qué? Porque cada código, cada torsión, cada fibra y cada color realizaban toda una composición de un nuevo ser. El tejido era un ser, inclusive no podía ser cortado después de haber sido acabado, porque se dice, inclusive actualmente en el altiplano, mucha gente dice que no se puede cortar el tejido porque el tejido llora, el tejido tiene vida. Entonces, en época incaica y preincaica, estos tejidos, los más maravillosos, eran usados principalmente en las huacas, y estos eran de una manufactura pequeñita, muy parecidas a las hillas que se encuentran en los grandes sacrificios de la Capacucha en los nevados de Yuyayacui y Arequipa, inclusive en Cerro Plomo. Nos ha encontrado esas estatuillas pequeñas que todo el mundo conoce, ¿no? De plata y de oro, vestidas. Entonces, esas ropas pequeñitas y primorosas, de las cuales también hablaban los españoles, era la ropa de las huacas. ¿Y qué pasa? Las huacas no podían tener su función completa si no estaban vestidas. Cuando una persona encontraba una piedra que hablase, o sea, una futura huaca, automáticamente la llevaba al panteón del sacerdote del pueblo, y este sacerdote, previas pruebas de la huaca, al consagrarla, pedía que sea vestida con el vestir de la piedra, madera o lo que haya hablado y que se haya convertido en huaca. La huaca finalmente se consagraba. Era como una especie de consagración o un huarachico, vamos a decirle entre comillas, no exactamente, porque ya con el vestir de ella, la huaca ya podía ser parte de ese gran panteón oracular de los Andes. Y los curas, cuando llegan y empiezan a hacer su extirpación de idolatrías, se dan cuenta que realmente esos ricos vestidos de cumbi o de cumpi que tenían las huacas estaban bordados, inclusive algunos engastados en oro y plata, en conchas finas. Era peligroso para ellos, porque ellos decían, si la huaca la viste, la huaca tiene vida. Entonces la persecución no solamente a las huacas fue primordial para la extirpación de las creencias andinas antiguas, era también la quema de los vestidos en miniatura o los vestidos que tuviera la huaca en su ajuar mágico religioso. Es conocido también que hay cerámicas cuyas cámaras pueden generar interesantes efectos acústicos cuando se hace fluir agua en ellas. A algunas las conocemos hoy como huacos silbadores. También hay huacas templo, en cuyas estructuras se han revelado canales y ductos que, según propone la arqueología, debieron haber contenido flujos de agua de lluvia o de otras fuentes que, junto con el eco de las paredes, debieron haber producido interesantes efectos acústicos muy parecidos al rugido de algunos animales.
Pero hay una especie de tercer nivel acústico de las huacas, y se trata de aquella que solamente podían oír ciertos elegidos. Se ha descrito ampliamente en las crónicas la habilidad que tenían los sacerdotes para oír a las huacas y conversar con ellas. Se indica que los sacerdotes entraban en una especie de trance y se comunicaban con las huacas en un idioma que nadie más podía comprender. Para alcanzar ese estado, los ministros de las huacas bebían combinaciones de sustancias que frecuentemente incluían chicha y coca, y por supuesto que también debieron incluir cócteles alucinógenos basados en hierbas y plantas como la ayahuasca. Muchas veces, las crónicas describieron grandes ceremonias con bailes y con bebida que tenían a sus participantes borrachos todo el día, según su modo de ver. Seguro que muchas veces ello haría referencia a este tipo de prácticas religiosas para establecer contacto con las huacas. Hoy conocemos las propiedades alucinógenas de ciertas sustancias que desde la perspectiva inca debieron haberse visto como mágicas. No obstante, debió haber habido un grupo de personas no pertenecientes a las castas religiosas, como por ejemplo peregrinos del pueblo o ciudadanos comunes, que de una u otra forma debieron haber oído también a las huacas. Pero ¿cómo era una consulta a la huaca? Nos hemos puesto a pensar cómo era, cómo se hacía. Particularmente yo ya he tenido una experiencia bajo una consulta de huaca que aún existe en los Andes. Pero para primero contarles la historia de cómo comenzaba este tipo de ritual, lo describen muy bien algunos extirpadores de idolatrías. Por ejemplo, cómo se hacía la consulta a Catequil. Catequil era una huaca muy famosa porque le daba poderes a la gente que iba a la guerra. Entonces fue una huaca importantísima en tiempo de los incas, principalmente a la hora de la conquista. Huayna Cápac le tenía mucho culto y mucha veneración a Catequil porque le daba muchas fuerzas para poder batallar, digamos, ¿no? Entonces, según las descripciones, la huaca estaba en un lugar especial, siempre en un lugar un poco más alto, y cuando la gente iba a consultarle, siempre habían asistentes que le ponían un paño lindo al frente de ella, medio transparente inclusive, con algunos diseños en plumas y todo aquello que corresponde a un tejido cumbi que ya les expliqué. Por detrás iba el huacahuiliac, quien hablaba con la huaca. Entonces él se iba detrás de ese paño junto con la huaca. La gente preguntaba qué es lo que quería saber y la huaca, a través de este huacahuiliac, respondía. Y al mismo tiempo él tenía un asistente que descifraba todo aquello que el huacahuiliac decía de la huaca, porque la huaca no tenía un lenguaje, no siempre tenía un lenguaje comprensible. Muchas veces la huaca simplemente tenía un lenguaje que solamente huacahuiliac podía entender. Eran lenguajes guturales que emitía él y que el traductor, ¿no?, del huacahuiliac podía entender y le transmitía a la gente que consultaba las cosas a la huaca. Habían otras huacas que se podían hablar el lenguaje quechua, aymara o el que tuviese el pueblo, y que sí fueron entendidas, como en los casos que estamos viendo en el video. Hoy en día tenemos estudios científicos que revelan ciertos efectos alucinógenos en algunas personas que entran en contacto con cierto tipo de sustancias comunes. Se sabe que una exposición a esporas de hongos y moho pueden generar delirios o miedos irracionales. Casualmente, este tipo de sustancias son muy comunes en lugares húmedos y oscuros. Hay que recordar cómo Miguel de Estete describió que el lugar donde se alojaba el ídolo de Pachacámac era una cámara muy oscura y maloliente, que además tenía una gran cantidad de ofrendas dejadas allí desde hacía mucho tiempo. El monóxido de carbono, que es un gas incolor y sin olor, puede generar también efectos alucinógenos si es inhalado en grandes cantidades, y es un gas que sale de la combustión incompleta de ciertos combustibles orgánicos que incluyen leña y aceites. Ambos elementos son muy frecuentes en los ritos religiosos de muchas partes del mundo. En la religión de los incas, por ejemplo, se solía entregar los alimentos del sol como ofrendas en piras de fuego para que sus cenizas se eleven con el humo hacia el cielo. No hay duda que el sonido era un elemento central en la religiosidad inca. Esta aseveración ha sido múltiples veces explorada y tratada en la comunidad académica, y estudiando las crónicas y documentos de extirpación queda claro. Una vez que hemos comprendido esa premisa, entendemos por qué en el primer viaje de los españoles al Tahuantinsuyo, el curaca de Tumbes vertió chicha en la boca de un arcabuz, cuando Pedro de Candia hizo una estruendosa demostración de su uso. El curaca diría: toma y bebe, pues eres semejante al trueno del cielo que hace tan gran ruido.
También entendemos con mayor precisión el porqué de uno de los gestos que tuvo Atahualpa con la Biblia que le entregaron en la plaza de Cajamarca en 1532. Es lógico pensar que el intérprete le tradujo la idea de escrituras sagradas como huaca, y por ello el Inca intentó oír su voz y terminó tratando con desdeño al libro por ser un objeto inerte. Con la llegada de los españoles y conforme se consolidaba su posesión del Tahuantinsuyo, sus esfuerzos evangelizadores iban ganando fuerza. Al inicio, hubo resistencia e incomprensión. Ya se ha mencionado anteriormente que por 1560 se formó el movimiento Taquioncoy, o enfermedad del baile, en quechua, que pretendía restaurar el culto a las huacas. El movimiento tuvo su auge, pero no cumplió su cometido final. Las religiones andinas fueron perdiendo terreno ante el catolicismo por una serie de esfuerzos que a la larga cumplieron sus objetivos evangelizadores, que incluían muchas veces prácticas violentas como la destrucción de huacas templo, sobre las cuales se erigían luego iglesias cristianas. No obstante, también hubo formas más pacíficas, como la divulgación de las escrituras y sacramentos a través de las lenguas mayores del Tahuantinsuyo, que fueron estudiadas y aprendidas por muchos clérigos que, muy acertadamente, decidieron adaptarse a su audiencia para hacer más efectiva su labor. El proceso bélico entre huacas y santos católicos fue muy fuerte en la época de la extirpación de idolatrías. El principal problema que había es que no había una conexión entre las huacas y la forma de hablar de los santos. Normalmente, como ya hemos explicado, las huacas hablaban a través de oráculos y a través de encargados, que eran los huacahuilla. En el caso de los santos católicos no había esa conexión. Los indígenas decían que las imágenes y las estatuas eran muertas, no tenían y no hablaban, no tenían vida. Inclusive las cruces que habían sido colocadas sobre antiguas huacas también eran oráculos falsos, ¿no? Y es normal, porque si llega una nueva religión o un lugar donde hubo una más antigua, la nueva va a ser vista como una intrusa. Entonces hubo un momento en que sí se dieron cuenta de que primero no podían adorar a las deidades católicas junto con las huacas, porque les eran prohibidos, o era las huacas o era la católica. Y en este caso era implantada y era forzada la religión católica a ser adorada en vez de toda la tradición milenaria que habían tenido los indígenas. Entonces, al ver de que todo esto era una imposición y no podían adorar más a sus huacas, ellos se rebelan y empiezan a armar una rebelión contra las imágenes católicas. Y esto se ve a través de muchos conflictos bélicos y también bajo la famosa danza del Taquioncoy, que ya todo el mundo la conoce. Pero entonces, ¿por qué ellos estaban queriendo volver a las huacas? Porque primero que las huacas se rigen bajo el tema natural. Cuando una huaca es alimentada, los alimentos de la tierra nacen, surgen. Toda la cosmovisión andina está regida bajo la naturaleza. Entonces las huacas de alguna manera regían toda ese orden natural entre la persona, entre la población y el mundo no natural, que era el espiritual. Y según los indígenas decían que las huacas estaban secando por motivo de que no se les estaba dando ofrendas, no se les estaba vistiendo ni rendiendo culto, porque habían sido cambiadas por divinidades foráneas que no tenían nada que ver con el estilo de adoración que se le daba a una divinidad en los Andes prehispánicos. Las costumbres y creencias andinas se perderían. Algunos quedaron combinados con las nuevas prácticas católicas a través del sincretismo, que es un fenómeno muy vigente hasta el día de hoy. En el quechua y en el aymara también hay rastros de este sincretismo. Un ejemplo dentro de muchos es el significado que actualmente se le da a la palabra hucha, que originalmente significaba responsabilidad u obligación moral, pero que ahora usamos como equivalente de pecado, término del judeocristianismo ajeno a la cosmovisión andina. Incarri ya es un mito ya, digamos, sincretizado entre Inca y Ri. Nos han dado cuenta que cuando Jesús es crucificado tiene también un ri en la cruz, pues ese fue adicionado con el término Inca, ¿no? Entonces, Inca Rey. Pero, ¿por qué surge este movimiento? Como les explicaba, hubo una rebelión de las huacas contra los santos, y dentro de esta rebelión surgieron anécdotas muy interesantes que les relatan los cronistas. Será para otro video,
porque es muy extenso el tema, pero dentro de esas, para que tengan un poco de idea de lo que estaba pasando, era que muchas huacas habían sido destruidas y pulverizadas, prácticamente hechas añicos o piedrecitas, ¿no? Otras habían sido quemadas porque eran de madera y otras habían sido aventadas a los ríos, a los mares y todo eso, obviamente hecho por la Iglesia Católica, ¿no? Y ese es un tema extenso que les voy a contar en otro momento, pero a lo que voy es que este tema del Incarri no solamente es la vuelta del Inca, es también el regreso de las huacas. ¿Por qué? Porque hay anécdotas donde se habla que los pedazos de las huacas se empiezan a juntar, la gente empieza a encontrar pedacitos de las huacas, y estos pedacitos de las huacas que fueron destruidas eran llevadas a los huacahuilas que todavía estaban vivos en aquella época, y ellos conseguían hablar con estos pedacitos de piedra. Normalmente esas piedras eran unas piedras bonitas, no eran unas piedras que llamaban la atención y que la gente decía: vamos a llevarla donde el huacahuila para que nos diga qué es esto, porque una huaca a veces era una piedra muy bella también, o una cosa muy horripilante, o una cosa muy exótica que podía parecerles realmente un oráculo. Entonces, cuando estas piedrecitas empezaron a ser llevadas a los huacahuilas empezaron a hablar y a entender que esos pedacitos eran los pedacitos de antiguas huacas que se estaban juntando. Entonces, al parecer, este movimiento de Incarri es la junta de las piezas para volver a surgir un nuevo culto, un nuevo renacer de todas las huacas. Pero eso se lo diré en otro video porque es un tema muy extenso, y agradezco mucho a Raúl Cabezas que a través de su canal Hanan me ha dado la oportunidad de explicarles este tema maravilloso y que está volviendo a tocar sensibilidad en todos los Andes. Muchas gracias. La religión de los incas es un tema bastante amplio, y a pesar de que este video ha intentado abarcar una buena parte, enfocándose en las huacas, incluyendo al sol y a Huiracocha, se ha dejado muchos otros temas pendientes. Temas como tipos de sacerdote, ceremonias espirituales, Pachacamac, Coricancha o el mismo Taki Oncoy quedarán pendientes para ser tratados a profundidad en algún próximo video. Quiero agradecer a Adrián Irabe y su valiosa orientación y aportes a la elaboración de este video. Asimismo, recomiendo acudir a sus plataformas porque tiene mucho material sobre espiritualidad andina y ropa cumbi inspirada en el estilo de vida prehispánico andino. Ambos temas muy bien explicados. Dejo en la descripción del video los enlaces a estas plataformas, así como la bibliografía de donde he sacado la información. Muchas gracias por ver Hanan.